Cosas pasaron durante la década menemista que tenemos para recorrer una infinidad de temas, porque más allá de la crisis económica que derivó en la explosión del 2001, hubo otros hechos muy particulares, como la explosión de Río Tercero, la muerte de Carlos Menem Jr., pero también dos grandes tragedias que fueron atentados terroristas, ¿no? Estamos hablando del atentado de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Y hoy, no sé si el término es sorprendió, pero sí fijó posición el comunicado de la DAIA, donde ante la muerte del expresidente habla de complicidad, de negligencia y de desidia. Ya estamos en contacto con Sergio Burstein, que es familiar de una de las víctimas de la AMIA. Gracias, Sergio, por estar del otro lado. Aquí Gabriel Michi y Carla Rebello te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, primero preguntarte qué pensás del comunicado de la DAIA. Y sorprendente, porque la DAIA, ante la muerte de Carlos Saúl Menem, es como que se quieren lavar las manos y se hacen los distraídos. Es justo decir que la DAIA fue cómplice de Carlos Saúl Menem en el encubrimiento y la desviación del atentado, de la investigación del atentado. No podemos olvidar que en el momento del atentado se creó una querella conjunta que estaba conformada por la DAIA AMIA y por nosotros, los familiares y amigos de las víctimas. Durante 10 años, hasta tanto se llegó al juicio, nosotros acompañábamos en la acusación que se hacía respecto de los policías de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Juan José Rivelli, sosteniendo y creyendo de que eran partícipes necesarios en el atentado al haber sido ellos los que retiraron la camioneta que preparó Carlos Alberto Tejeldín. Cuando se lleva adelante el juicio, nos damos cuenta y descubrimos que era toda una mentira, y así lo denunciamos. Mientras tanto, la DAIA y la AMIA, hasta el día de hoy prácticamente, hasta hace poco que terminó el juicio, el año pasado, seguían sosteniendo esa tesis, diciendo que los policías de la provincia de Buenos Aires son responsables de participación necesaria. Realmente no tiene vergüenza la DAIA en sacar ese comunicado. Si había un interlocutor válido entre Menem y la DAIA, se llamaba Carlos Corach. Y si no, llámenlo y pregúntenle a Beraja, el expresidente de la DAIA. Realmente me da mucha vergüenza, mucho asco lo que hace la DAIA. Pero la DAIA todos sabemos quién es, y si no, pregúntenle a cualquier familiar de las víctimas del atentado del AMIA qué opinan de la DAIA. Lo cierto es que con la muerte de Carlos Saúl Menem se va una gran posibilidad de saber la verdad verdadera, de quiénes son los responsables y por qué volaron la AMIA y la embajada. Carlos Saúl Menem se llevó a la tumba ese secreto a voces que él sin ninguna duda conocía. Y lo puedo decir porque apenas sucedido lo de la AMIA, se comunica al primer ministro israelí y le pasa letra a Carlos Saúl Menem para que ambos coincidan en lo que iban a establecer como que eran los autores del atentado. Y inmediatamente no se había disipado aún el olor a la monal o el humo que había dejado el estallido, que ya estaban acusando a Irán. Hace 26 años que se acusa a ciudadanos iraníes y todavía no hay una sola prueba judiciable que lo señale. Lo cierto es que Carlos Saúl Menem fue funcional, tanto Israel como Estados Unidos, y se llevó a la tumba la gran verdad. Sin ninguna duda que hay otros que también saben quiénes son los responsables. Esperemos que algún día exista un cilingo en el atentado a la AMI y podamos saber de una vez por todas la verdad, y que todos los responsables por acción o omisión paguen por lo que hicieron. Llámense Menem, DAIA, Beraja, Galeano, Müller, Barbatia, todos aquellos que hicieron posible que hoy más de 100 personas víctimas de los dos atentados no puedan descansar en paz. Y esto lo digo porque al escuchar muchos, viendo la televisión, ¿no? Así por supuesto, tantos personajes políticos y de todo tipo de ambiente que han desfilado ante el féretro de Carlos Saúl Menem, decía que descanse en paz, querido amigo. Bueno, Carlos Saúl Menem hizo posible que haya más de 100 personas que no puedan descansar en paz. Y no pueden descansar en paz porque no se les volvió la dignidad. Y la dignidad se devuelve con justicia, algo que hasta el día de hoy no se les ha brindado a las víctimas. Sergio, vos recién comentabas justamente que el gobierno de Carlos Menem y Carlos Menem en particular, encubrieron y en cierta medida taparon la verdad sobre lo que ocurrió en la AMIA. ¿Y por qué, digamos, por qué crees que lo taparon? ¿A quién estaban encubriendo? Bueno, esa es la gran disyuntiva. Es decir, eso es lo que necesitamos saber. Sin ninguna duda que hay intereses creados que son superiores a decir qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Gaby, vos tenés mucha experiencia a raíz de lo que les ocurrió a ustedes con José Luis, es decir, todas las tramas políticas que se tejieron alrededor.
Es decir, en la ANIA y en la embajada no es diferente. Fueron serviles a necesidades políticas. Hasta el día de hoy se sigue acusando a ciudadanos iraníes. No nos olvidemos del memorándum, un juicio pendiente, porque decían que el memorándum era para encubrir el atentado. Han hecho un sinfín de innumerables cosas para que la verdad no se sepa. Lo cierto es que durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, no debemos olvidarnos, también se decía, y creo muy probable, de que la acusación contra la policía de la provincia de Buenos Aires era un paso de factura contra Duhalde, que se estaba volviendo en contra de Carlos Saúl Menem para su posible elección como presidente. Con los muertos en la AMIA jugaron todos. No hay nadie que no haya hecho provecho de los muertos en la AMIA. Los dirigentes de la DAIA, inclusive los dirigentes de la AMIA también, no se quedan atrás. Hoy escuché un tuit, creo que de Emil Yoma, en donde acusaba a la DAIA respecto de su comunicado. Le dijo, si ustedes no representan, ustedes son israelíes, alguna cosa así. Y yo honestamente no concuerdo con ese comunicado, es decir, en esa manera de expresar las cosas, pero muchas veces me he preguntado a quién representa la DAIA, si a los intereses de Israel o los intereses de las víctimas. Y si tengo que decir la verdad, no tengo ninguna duda, representa los intereses de Israel. Las víctimas le sirvieron a ellos para ser conocidos, porque antes del atentado a la AMIA, a la DAIA no la conocía nadie. Nadie sabía lo que era la DAIA. Y hoy ya todo el mundo sabe, y hoy hablan en nombre de las víctimas, no tienen vergüenza. Ahora, Sergio, lamentablemente pasaron décadas, ¿no? Y todavía estamos tratando de saber qué pasó y persiguiendo una verdad. Con la desaparición física, vos recién lo decías, con la desaparición física de Carlos Menem, ¿se va esa posibilidad de acceder a la verdad o todavía podemos llegar a ella? ¿Hay otras personas que pueden dar cuenta de lo que realmente pasó? Primero y principal, con la justicia que hoy tenemos en este país, nunca vamos a saber nada. Cuando tenemos un procurador general como Casal, que debe decir que nombra como fiscal al fiscal Basso, que desde que asumió en la investigación del atentado a la AMIA no ha dado un solo informe, no le conocemos la cara. Lo único que hicieron, en 20 días leyeron los expedientes que tienen miles de fojas y dijeron, coincidimos con señalar a Irán. Todavía no han conseguido una prueba. Con estos jueces que más que nada trabajan para los grandes intereses, con esta justicia lamentable y vergonzosa, es muy difícil llegar a nada. Por sobre todas las cosas, por todo lo que se le ha prendido fuego a tanta prueba que había y que no se investigó, que se le prendió fuego, que se rompió, que se destruyó. No nos olvidemos que mientras estaba Macri y el gobierno, todas esas pruebas que habían sido encontradas o informes que habían sido encontrados en la CIDE y habían sido catalogados por la unidad AMIA, al poco tiempo de asumir se encontraron que estaban tiradas, se las estaban comiendo las ratas, abandonadas en una oficina de la AFI. Muchas cosas han pasado. Yo no tengo duda que hay muchos más que saben lo que ocurrió. Menem solamente no, sin ninguna duda que no. Y les voy a dar un ejemplo. Hubo dos embajadores de Israel, Itzhak Aviram, embajador mientras fue el atentado de la embajada, de la AMIA, y Daniel Gassit, embajador en funciones. Ambos dos declararon ante periodistas, y si necesitan tengo las grabaciones y el escrito, en donde reconocieron, al nombrárseles el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA, ambos dos dijeron, cada uno en su momento, de que Israel ya sabía quiénes habían sido y se habían encargado de ellos, o sea, pasaron a mejor vida. Todavía no logramos que Israel permita que declare tanto Itzhak Aviram como Daniel Gassit y que expliquen por qué dijeron lo que dijeron y que nos den los nombres de quiénes son aquellos que Israel ya se encargó y que dio término a esta investigación porque supuestamente los mataron. Recuerdo que cuando lo llamo a Alberto Nisman para decirle, ¿escuchaste lo que dijo Itzhak Aviram? Me dice, sí, Sergio, no lo puedo creer. La verdad que me tienen investigando no sé qué, porque si estos tipos ya lo mataron, yo soy un boludo que está investigando cualquier cosa que nunca va a encontrar. Si ya lo mataron, ¿por qué no me lo dicen? Y así se termina la investigación y nos dan los nombres de los responsables. Esta es la verdad. Todavía, después de tantos años, no logramos que estas dos personas, aunque sea por videoconferencia, declaren ante la justicia argentina. Es una vergüenza. Es una vergüenza, la verdad que sí. Sergio, te agradecemos mucho este contacto y tus palabras.
Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, buenas tardes. Bueno, era Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas de la AMIA. Decíamos, Gaby, bueno, estos dos atentados, ¿no? A la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, que sin duda atravesaron visceralmente lo que fue el gobierno de Carlos Menem. Totalmente. Pensemos, son los dos peores atentados terroristas que sufrió la Argentina, historia argentina en toda su historia, y se dieron en el término de 2 años. Uno fue el del 17 de marzo de 1992, allí en la Embajada de Israel, en la calle Arroyo y Suipacha, ¿no? El segundo, ahí murieron 22 personas, por lo menos, ¿no? Después hubo muchísimos heridos, recordemos el hogar de ancianos que estaba enfrente. Casi 300, 280 y algo. Un número impresionante. 2 años después, el 18 de julio de 1994, ocurre el atentado contra la AMIA, donde mueren 85 personas y son cientos y cientos los heridos. La verdad que la Argentina estén impune estos dos hechos es de una gravedad institucional sin precedentes. En el medio pasó de todo, hubo juicios que después se volvieron atrás, hubo acusados que después fueron liberados. En algún momento me preguntaba algún colega de afuera, ¿cómo puedo explicar a mi país que haya 2 juicios por encubrimiento, uno por encubrir a Siria y otro por encubrir a Irán? Digo, ¿cómo puede ser que esto se dé en simultáneo? Bueno, son las cosas incomprensibles que tienen que ver con una justicia que tiene mucho que explicar todavía y que durante el gobierno de Carlos Menem, sin duda, empezó con una gran contaminación. Recordemos que cuando Menem asume, lo que hace es duplicar la cantidad de tribunales federales, de juzgados federales de primera instancia en Capital Federal, donde recaían todas las causas de corrupción. Como se dice judicialmente, sacar los clavos hacia arriba, es decir, a los jueces de primera instancia, que son los primeros que tienen que investigar, los ascendieron para que no tuviesen ellos a cargo de la investigación, y después modificar la Corte Suprema de Justicia, o sea, garantizarse la puerta de entrada y la puerta de salida de las causas judiciales vinculadas a la corrupción. Bueno, frente a esa justicia es que hoy estamos viendo que pasaron todos estos años de los 2 peores atentados y no sabemos nada de qué fue realmente lo que ocurrió. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero ya